Shalom, bienvenidos a este shiur. Les habla el pastor Tom Flores de la Kehilá Yeshua, el Pan de Vida, en Orlando, Florida. Para Yeshiva Shuvu Español, le damos la bienvenida a todos los hermanos a través de esta red. Y esta noche queríamos tener un momento de reflexión para estudiar y pasar un momento juntos en lo que se trata del mes de Elul, ahora que estamos concluyendo este mes para empezar los tiempos, las llamadas fiestas del Señor. Así que siéntense un momento, yo voy a revisar mis notas. Los que me conocen saben que necesito practicar mi español, especialmente Oscar. Así que vamos a hablar un momentito de lo que se trata este mes de Elul. El mes de Elul lo conocemos como el sexto mes del calendario bíblico, el cual comenzó en el mes de Nisan con la Pascua. Es el 12º mes del calendario judío. Por eso nos aproximamos entonces al tiempo del mes de Tishri o Rosh Hashanah, como comúnmente se conoce, o el principio del año judío. Se considera también como el final del verano y comienzo del otoño. Uno de los tiempos significativos para el pueblo del Señor en que se refiere es prepararnos. Es un tiempo preparativo para los tiempos designados. El tiempo de Rosh Hashanah, el tiempo del primer día de Tishrei, es un tiempo muy significativo en la palabra. Y debemos tener conciencia el por qué el mes de Elul nos lleva entonces a este tiempo de preparación. Los judíos lo conocen como un mes de contabilidad. El mismo es esta época del año en la que ellos se autoexaminan y pueden entonces dar vista atrás y entonces reflexionar en todas aquellas cosas que hayan pasado durante este año pasado, en las cuales ellos puedan hacer una reflexión y también hacer restauración y hacer shuva, arrepentimiento. Elul, como los otros nombres de los meses del calendario judío, fue adoptado probablemente del lenguaje acadio, el cual significa originalmente cosecha. La terminología de los meses fue adoptada durante el exilio babilónico por los judíos. Y la palabra Elul también tiene una similar raíz del verbo buscar, del arameo. Por lo que es un tiempo apropiado para las preparaciones espirituales que tienen lugar durante el mes de buscar faltas y hacer correcciones. En hebreo, curiosamente, Elul aparece a menudo como un acróstico. El acróstico que viene del libro de Cantar de Cantares, capítulo 6, verso 3. En el hebreo dice, Ani le dodi vedodi li. Soy de mi amado y mi amado es mío. Y la gematria de las 4 letras Yud que tiene esta frase son equivalentes al número 40. 40 es muy significativo porque 40 días son los días de preparación que incluyen los 30 días de Elul y también que vienen desde el final del 9 de Av, del mes anterior. Este periodo se conoce como el periodo de arrepentimiento por los judíos. La tradición judía nos dice que es el tiempo en cual Moisés se encontraba en el Sinaí después de haber roto las primeras lajas del pacto y el Eterno nuevamente lo llama y entonces él regresa con las nuevas lajas de las piedras con la ley y el pacto en el día 10 del próximo mes, el mes de Tishrei, durante la fiesta de Yom Kippur, de expiación. El arrepentimiento al pecado es una especie de muerte y de renacer y es hecho por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y es necesario para todo creyente. La Mishnah, en el tratado Rosh Hashanah, nos habla de estas 4 veces durante el año
en la cual se juzga al mundo. Empezando por la Pascua, se emite un juicio sobre los granos. En el tiempo de Shavuot o Pentecostés, se emite un juicio sobre los frutos que crecen de los árboles. Y ahora en el tiempo de Rosh Hashanah, todas las criaturas pasan delante del Eterno para ser juzgadas como ovejas. Entonces, podemos ver que el próximo sería en el festival de Sukkot, en la cual las naciones son juzgadas con respecto al agua, es decir, la lluvia que se le va a permitir en el próximo año. ¿Cómo podemos mirar este tiempo de preparación para nosotros como también como creyentes? Debemos verlo de la misma manera. Un tiempo de introspección para nosotros entonces llevar a cabo este tiempo tan significativo que vamos ahora a comenzar dentro de una semana o menos de una semana, en unos días, en la que vamos a comenzar un tiempo significativo, no solamente como los tiempos asignados, proféticamente hablando, los tiempos que todavía el Mesías va a completar. Y en esa preparación tenemos que prepararnos personalmente, cada individuo, para recibir al Rey. Y si lo hacemos, si hacemos de una manera con todo corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, estaremos prestos y ansiosos y prestos a escuchar el sonido de la gran trompeta. Así que algunas de las tradiciones que encontramos en el mes de Elul, comenzando en el primer día de las oraciones de la mañana y hasta el fin de mes, se acostumbra a sonar ese shofar, excepto en Shabbat. Esto se hace como recordatorio y mandamiento del Eterno y se hace sumamente importante como un preparativo, como habíamos mencionado. Ahora bien, ¿saben ustedes cómo somos como el shofar? ¿Se lo han preguntado? Esto es una buena manera de enseñarle a sus chicos. El shofar, antes de que podamos sonarlo como un instrumento, tiene que pasar un proceso. A diferencia de los otros instrumentos de cuerda o de metal, el shofar no está fabricado por el hombre. Es un instrumento natural, compuesto de carne, de hueso y sangre. Para ser producido, un animal debe morir. El hueso es el cuerno en sí mismo. También es la única herramienta de adoración creada por Dios, el cuerno. Ningún hombre puede pretender haberlo creado. Solo Dios mismo tiene esta distinción. Cuando se quita el cuerno del carnero, lo primero que se debe hacer es extraer la carne, extraer la sangre del interior del mismo. Este proceso no siempre elimina toda la carne del interior. A veces se quedan algunos lugares en que la carne se queda ahí, escondida. Entonces tiene que ser un proceso más profundo para eliminar toda esa carne que queda en el interior del hueso. Entonces, si no lo hacemos adecuadamente, cuando vamos a tomar ese cuerno para soplarlo, esa carne que todavía se ha quedado oculta emana un fuerte olor desagradable. Ahora bien, antes de que el cuerno pueda convertirse en un instrumento de alabanza, la enseñanza es que la carne debe ser retirada por completo. Después que se limpie completamente el interior del cuerno, el siguiente paso es eliminar los bordes ásperos del exterior del cuerpo. El siguiente paso es necesario. El shofar se lija, se pule, se resalta su belleza natural del mismo. Y esa fricción que viene como resultado de ese proceso de lija que se le da al shofar, que se proporciona, desgasta el exterior y remueve todo lo que pueda ser insensible y resistente del shofar. El siguiente proceso es formar
y remodelar el shofar para producir el sonido que estamos acostumbrados a escuchar. Por este proceso, el shofar debe ser suavizado usando calor. La presión y el calor ahora se le puede aplicar al shofar y moldearlo y darle esa moldeadura. Mejor término para usar sería darle el shape, como se dice en inglés. Darle su forma. Darle su forma para que entonces el sonido pueda fluir por el shofar adecuadamente. Cuando ese calor ha llevado a esa flexibilidad, ese artesano que está trabajando con el shofar y lo remodela a su gusto, ahora puede entonces encontrar la manera en la cual puede pasar al próximo proceso. El Eterno de la misma manera nos toma y nos va moldeando por medio de este proceso, por medio de fuego, presión, antes de poder llevarnos al punto en que podamos ser usados por Él. El próximo paso sería el perforar el extremo más pequeño del cuerno, creando un lugar por la cual a través del mismo pueda fluir el aire, creando el sonido o la voz del shofar. Ahora bien, todos estos procedimientos en la creación del shofar culminan con eso: aliento que se sopla a través de un objeto que antes era crudo e inanimado, transformado en un instrumento de alabanza al Creador. Incluso con toda la preparación y el trabajo que implica crear un shofar, si la respiración no pasa a través de ese shofar, no cumple su propósito y es totalmente inútil. Por eso somos como el shofar. Hemos sido creados con propósito. El propósito es alabar a Adonai. Para convertirnos en un instrumento de alabanza, debemos permitir que el maestro artesano quite la carne de nuestras vidas, la remueva por completo. Los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra. Si la carne no se elimina en la adoración, al igual que el shofar, el olor entre las fosas nasales de Dios y no es agradable, no es fragancia dulce para Él. Luego debemos permitir que el maestro artesano elimine los bordes ásperos que nos pula en un hermoso instrumento. Dios permite que se presenten pruebas, que se presenten tribulaciones para producir el calor y la presión necesaria para convertirnos en ese instrumento que Él quiere que seamos. Lo último que debe hacerse es que debemos estar dispuestos a permitir que Dios atraviese o circuncide nuestros corazones para que seamos abiertos y preparados para su aliento, el Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Cuando Adonai respira su Espíritu en nosotros, nos convertimos en los instrumentos de alabanza que Él nos creó para hacer desde un principio. Toda esta preparación también nos lleva a ser sensitivos y que podamos estar atentos con nuestros oídos y sentidos ya afinados al sonido del gran shofar. El mes de Elul es parte de esa preparación para la trompeta final del Mesías. Todo esto es una premisa para recibir al Rey. Y esto comienza al comenzar el mes de Tishrei, el séptimo mes, que lo encontrarás en el libro de Levíticos capítulo 23 como una ordenanza. Hay 3 trompetas que están asociadas a días específicos en el año. Estas 3 trompetas son el primer triunfo, soplado y asociado con el tiempo asociado de Shavuot o Pentecostés. La segunda, el tiempo asociado y soplado durante el tiempo de Rosh Hashanah en el mes de Tishrei. Y el gran tiempo
soplado y asociado con el tiempo asignado de Yom Kippur. Es aquí, en Yom Kippur, cuando se toca la gran trompeta conocida en hebreo como el Shofar Hagadol. Esto se menciona en las escrituras anteriores en Isaías 27:13, Mateo 24:31, Primera de Corintios 15, 50 al 52. El shofar está vinculado tanto a la Torá como al sábado. En Éxodos 19:19 se encuentra el shofar está atado para siempre a la revelación de la Torá. En Éxodos 31:13, el sábado también está vinculado a la Torá. En ese mismo capítulo, en los versículos 15 y 16, el sábado está atado para siempre a la creación, a Dios como nuestro Rey y a la fiesta de Rosh Hashanah. De nuevo, esto conecta el sábado con el shofar. A medida que el shofar procedía a la entrega de la Torá, también se toca 6 veces para recibir el sábado. Ahora, como costumbres de los judíos, podemos observar y tener una mejor perspectiva del por qué se hacen. Tienen una conexión directa a sus fiestas y una conexión directa a la Torá. También, si recuerdan, podemos ver que antes de recibir la Torá, en Éxodos capítulo 19 y 20, se oyeron los shofares antes de Moisés bajar con las tabletas de la Torá. Hay otras costumbres que también se hacen durante este mes de Elul. Se acostumbran a recitar salmos desde el primer día de Elul hasta e incluyendo el primer día de Rosh Hashanah y incluyendo Hoshana Rabbah, o el séptimo día de la fiesta de tabernáculos, conocida como Sukkot. El Salmo 27 se recita 2 veces al día. La costumbre se utiliza y se usa durante la liturgia, recitar este salmo durante las oraciones de la mañana y de la tarde en el templo. También se acostumbra a traer sedaca al templo, o conocido mejor como sacrificios o como ofrendas. Pues en el capítulo 16 de Deuteronomio dice no presentarse con manos vacías delante del Eterno. Y esto es una invitación durante las fiestas al recibir el Eterno, a hacer una visita con el Rey. Aunque esto también se refiere a los frutos y cosechos, como sabemos, ordenados por el Eterno, también es incorporado a todo tipo de ofrenda llevada al templo. Y aunque no tenemos templo, la sinagoga es y mantiene muchos de los procesos del templo y es el centro de la comunidad que representa a Hashem. También los judíos hay servicios y oraciones de arrepentimiento llamados Selichot en el hebreo. Estos se llevan a cabo desde el principio del mes hasta el día de Yom Kippur. Este servicio tradicionalmente se desarrolla alrededor de los pasajes de Éxodos 34 y la recitación de los 13 atributos de misericordia del Eterno que revela al pueblo. Entonces, dice la palabra, pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Así dice la palabra de Hashem. Continuamos, hay otras costumbres, algunas se encuentran en diferentes nosá o tradiciones, ya sea sefardí, ashkenazí, yemenite o yemaní, italiana, y en otras ramas del judaísmo. Pero todas consistentemente conocen y practican lo esencial de esta preparación, que nadie puede escaparse del juicio del Rey.
Y tenemos que entender que uno de los nombres del Mesías es Adonai Tsidkenu, como encontramos en Jeremías 23, el Dios de justicia. Y no queremos pasar a un nuevo año sin estar inscritos en el libro de la vida, como indica la palabra. Y este es el tiempo en que el rey, en el futuro, proféticamente hablando, va a tener el último juicio, en la cual va a escribir a aquellos que estamos incluidos en el libro de la vida y aquellos que no. Así que por eso nos tenemos que preparar. Las prácticas del mes de Elul son esa premisa del retorno del rey y comienza próximamente en unos días con Yom Teruah, el día de la trompeta, comúnmente llamado fiesta de la trompeta. Y en términos proféticos es el tiempo que el Mesías, hijo de David, ya regresa a juzgar a Israel y las naciones. Así que ahora debemos estar en la expectativa de su retorno, estar constantemente en un estado de shuva, de arrepentimiento, y humillados delante del Eterno y seguirle. Aunque está acentuado en estos 40 días, es una práctica continua que se debe llevar todo el tiempo para aquellos que le sirven de todo corazón. Gracias y que tengan Shana Tová, Chag Sameach.